Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El proceso político hondureño atraviesa una fase crucial donde se tendrá que mostrar la efectividad del Tribunal de Justicia Electoral en resolver la gran cantidad de denuncias e impugnaciones de actas y urnas interpuestas por aspirantes a cargos públicos que hoy están en manos de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Policial DPI. Asimismo, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral anunciaron un escrutinio especial que inicia este martes con 2.581 maletas electorales en el nivel electivo de diputados. El Ministerio Público conoce 18 denuncias de aspirantes a cargos de elección popular que ya tienen requerimiento de investigación en los niveles de aspirantes a diputados y alcaldes municipales a los que se lesionaron derechos de participación política. La jornada incluyó una carta pública de la Conferencia Episcopal de Honduras pidiendo investigar las denuncias de inconsistencias y un pleno del Consejo Nacional Electoral que desmintió la presunta pérdida de 5.000 actas en una actividad de desinformación, afirmaron los concejales Kelvin Aguirre, titular del organismo, y sus pares Rixi Moncada y Ana Paola Hall al momento de cerrar filas. Esas 5.000 actas se volvieron a escanear como parte de un procedimiento técnico de rutina que se realiza y de igual forma fue autorizado por una auditoría, explicó Aguirre. La concejal Moncada, de su lado, denunció que se transmiten fake news que desbordan las redes sociales y pasan a la mediática formal. Hall, por su lado, pidió sentar un precedente en el delito electoral que no es papel mojado. El nuevo Código Penal establece penas de 4 hasta 8 años de prisión y no solo va a caer el que lo realice materialmente. El Ministerio Público debe investigar al que paga, advierte. No vamos a atender ninguna petición que vaya más allá de la letra de la ley. Vía conteo público de oficios, contaremos voto por voto y acta por acta y daremos trámite a cualquier objeción, concluyó Hall. La Conferencia Episcopal, en una carta pública, felicitó la participación de la ciudadanía en las jornadas electorales y se sumó a los postulados de recuperación social que propone la presidenta electa, pero pidió atender las denuncias de fraude en los niveles municipales y de diputados. Por el bien de nuestro país, no pueden quedar dudas sobre la transparencia en el recuadro de los votos y el respeto de la decisión de los votantes, demandan los prelados en un comunicado oficial. El sector privado, en un comunicado de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, pidió sentar un precedente sobre el manoseo de actas electorales en el nivel de diputados al Congreso Nacional. Las denuncias ponen en duda la integración de diputados del Congreso Nacional y para que no haya dudas y se respete la voluntad de la ciudadanía, es necesaria una revisión y un recuento especial de votos en base a lo que establece la ley, sostiene el empresariado. Exhortamos a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Público a dejar un precedente para que estas prácticas antidemocráticas que pueden construir un delito electoral no se repitan en futuros procesos electorales, demanda la gremial de los empresarios del departamento industrioso del país. De igual manera, el informe de observación electoral de la Asociación para una Sociedad Más Justa recoge una serie de falencias como la falta de capacitación de los miembros de juntas receptoras de votos, necesidad de ciudadanización de mesas electorales. Estas situaciones apuntan el informe. Me gustó ayer que el presidente del Consejo Nacional Electoral salió y dijo, no es cierto que se han robado 5.000 actas que se han perdido. También la concejal Rixi Moncada dijo que si quieren cuento voto por voto será. Creo que alguna gente, y ayer hablaba con un político de muchos años y me dijo algo, acordate, cuando uno pierde empieza a patalear. Y es la verdad, la votación fue masiva. Ojalá que se cumpla el deseo del pueblo hondureño, de la gente, que se respete por quien cada uno de nosotros fue a votar. Yo particularmente voté por mi partido, el Partido Liberal, por el Gente de Libertad y Refundación, voté por el doctor Denis Castro, que es Alianza Patriótica, y así por otros, tratando de uno pensando en que quienes podrían ser buenos diputados. Eso hice yo. Mucha gente votó en plancha y otra gente hizo lo mismo. Pero lo importante es que se respete el voto de cada persona que masivamente, como nunca antes en la historia, fue a votar. Está conmigo aquí don Lester Ramírez, que es director de Gobernanza y Transparencia de ACJ. Es un gusto que esté conmigo. Buenos días. Muchas gracias, licenciado Valladares, y buenos días a todos y a todas. Y sin duda alguna, no creemos que eso sea como el mal sabor del proceso electoral. Yo creo de que hemos tenido gratas sorpresas. El hecho de que se produjeron los resultados electorales en el tiempo establecido y que se continuó dando la información, creo que eso calmó a todo mundo. Y ahora este pequeño, yo le quisiera decir bache, ¿no?, en el proceso electoral,
y que espero que se resuelva, ¿no? Porque se están pidiendo muchas cosas, ¿no? O sea, auditoría forense, se están pidiendo voto por voto y creo que es muy importante también tomar en cuenta los plazos que hay para hacer todo esto, ¿no? Es decir, en menos de un mes el Consejo Nacional Electoral está llamado a declarar las elecciones de manera oficialmente, es decir, el 28 de diciembre. En teoría todo esto debería estar resuelto. Sabemos de que hay procesos legales también pendientes. Ayer venció el plazo para presentar impugnaciones, como usted dijo también. Mucho también tiene que ver con la estrategia de mantenerse vigente de parte de las personas o de los candidatos que no ganan. Nosotros hicimos un estudio, justamente una semana antes de las elecciones lo presentamos y nos dimos cuenta, a través de la recolección de la información que el CNE nos brindó de todas las impugnaciones que logramos documentar y sistematizar, y el 75% de las impugnaciones fueron declaradas sin lugar en el proceso de las primarias, ¿no? Y eso le da una tónica a uno ¿no? La argumentación que tienen las impugnaciones muchas veces, la evidencia, las pruebas también, y además de eso, que muchas veces se confunden, ¿no? Las inconsistencias o las irregularidades en la mesa con delitos electorales, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante atenderlo. Sabemos que el Ministerio Público está observando y recabando información. Yo creo que todo esto es lo que queremos nosotros, ¿no? Que la institucionalidad responda. Lester, ¿qué opinión le merece la masiva votación? Bueno, yo creo que eso ha sido, si hay algo en la historia reciente que ha tenido el país de llamar la atención y decir que fue algo positivo, me parece que esta histórica votación que hemos tenido va a marcar un antes y después, ¿no? Yo creo que eso acarrea no solamente el hecho de que las personas masivamente, ¿no? se expresaron en las urnas y pidieron un cambio, ¿no? de trayectoria en el país, sino también demuestra un relevo generacional, ¿no? El hecho de que el voto joven se movilizó, que es un voto generalmente que se abstiene de votar, pero también el hecho que, según nuestros cálculos, alrededor del 50% del Congreso Nacional va a ser también nuevo, renovado y va a ser nuevo en términos de su experiencia también. Eso lo demuestra también que hay un relevo en la clase política y esperemos que este relevo en la clase política no venga y adopte las mañas de la tradicional clase política hondureña y que empiece, ¿no? a trabajar con una agenda por el país. Se necesitan hacer muchos cambios. Creo que este voto masivo nos demuestra de que no, el país quiere un cambio, pero también este voto masivo demuestra también de que estas personas que han sido electas, desde la presidenta electa hasta los diputados y diputadas, alcaldes, tienen una gran responsabilidad que cumplir. Hay enormes expectativas y si no se cumplen en tiempo y en forma, yo creo que este proceso electoral y lo que produzca en términos de gobierno va a defraudar a muchos, ¿no? Entonces esperemos de que estas nuevas autoridades electas lleguen con una agenda lista, lleguen con una prioridad definida, lleguen, ¿no? con la capacidad para tomar en cuenta, ¿no? todas las expectativas de la población y tomen decisiones que beneficien a las masas, ¿no? Yo creo que hay acciones que se tienen que hacer a corto tiempo, es decir, hay victorias tempranas. Creo que desde la perspectiva, por ejemplo, de algo que yo trabajo mucho, el tema de anticorrupción, creo que la ley de secretos es algo que se puede trabajar en el corto plazo y eso va a generar, ¿no? esa confianza en que los cambios se pueden dar. Yo creo que también el hecho de tener una votación masiva tan contundente y un proceso electoral, a pesar, ¿no? de toda la, se puede decir, conflictividad que hubo antes de la jornada electoral, pero ahora mismo, licenciado Valladares, lo que el país está viviendo es estabilidad política y una estabilidad política que no había vivido en muchos años. Y esa estabilidad genera oportunidades para inversión, genera oportunidades para empleo, genera también certidumbre jurídica. Entonces eso, de alguna manera, también impacta en la recuperación económica que requiere el país en estos momentos. Sí, me acuerdo que antes de las elecciones la gente decía que iba a haber relajo, que se iban a haber tomas de calles, de carreteras, que se iban a haber llantas incendiadas, que si había que ir al supermercado a comprar los víveres. Gracias a Dios nada de eso pasó y las elecciones fueron en paz, masivamente a votar. Muchos cuestionaron que la Iglesia Católica, para algunos estaba tirando línea y pastores evangélicos también. Muchos estuvieron en contra de eso. Yo creo que ellos tienen derecho a vertir alguna opinión como
parte de la sociedad que muchos hondureños siguen de acuerdo a su religión. Han emitido una carta en la conferencia episcopal felicitando al pueblo hondureño por la masiva votación, por acudir a las urnas. ¿Qué piensan ustedes desde la sociedad civil de este tipo de acciones, tanto de los evangelistas como de los católicos? Bueno, la sociedad nuestra estaba polarizada, creo que sigue polarizada en cierta medida, pero cuando no hay estos niveles de polarización, todo el mundo tiende a tomar bandos, ¿no? Y la percepción también de la opinión pública, cuando hay mensajes de este tipo, de la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, es también que hay cierto sesgo en esos mensajes, ¿no? Yo creo que eso es natural en un país donde vivimos, comemos y sufrimos de la política, pero creo de que lo importante es que se expresen también, que se expresen con conciencia, que se expresen con estos principios de justicia social en el cual el cristianismo se basa, y yo creo de que es importante eso, ¿no? Yo creo que va a haber mucho momentos de reflexión. Creo de que no solamente el Partido Nacional va a tener que reflexionar, también las élites, ¿no? Las élites religiosas en este caso van a tener que reflexionar. Hay un sentimiento en la iglesia evangélica que también se requiere renovar. Hay un movimiento de jóvenes que quieren cambiar también esta dinámica que ha marcado, ¿no?, algunos sectores de la iglesia evangélica que está muy cercana al poder, ¿no? Yo creo que eso es parte de los procesos también de los relevos que se tienen que estar dando. Y bueno, yo creo que hay que verlo de esa manera, ¿no? Una sociedad altamente polarizada donde tendemos a tomar bandos y nos fuerzan muchas veces también y nos obligan a tomar bandos, ¿no? Entonces, lo importante, ¿no?, es que mandan sus mensajes, dicen lo que tienen que decir, se expresan, y eso es muy importante también. Si no nos gusta o nos gusta, esa es parte de la tolerancia que debemos tener en un país que se rige bajo principios democráticos también, ¿no? Sí, la participación de los observadores internacionales, platicó con algunos, ¿qué le dijeron? Ya algunos se marchan, pero otros todavía quedan en el país. Bueno, yo creo que los observadores internacionales al inicio estaban obviamente muy preocupados, no querían repetir la situación que se vivió, ¿no?, entre la comunidad internacional en el 2017. Sabían de que iba a ser un proceso electoral muy complicado. Justamente me encontré a uno este fin de semana en el supermercado y le dije, tuvimos suerte, ¿no? Tuvimos suerte como país, tuvimos suerte como observadores también, y esto también nos demuestra, ¿no?, de que, y ahora con esta cantidad de impugnaciones y dudas sobre estos procesos a nivel de diputación, nos dice, ¿no?, y nos demuestra que el sistema electoral sigue siendo vulnerable. A pesar de una jornada electoral donde hubo masiva participación, eso no le quita el hecho de que el sistema, la institucionalidad, el marco legal, el procedimiento del escrutinio es débil, hay riesgos, hay fragilidad, y por ende también se deben retomar, ¿no?, las reformas que quedaron inconclusas, y eso es el llamado también al Congreso Nacional, al mismo Consejo Nacional Electoral, para que una vez se tome posesión y en este primer año de legislatura se tomen las medidas y las decisiones para realmente promover reformas democráticas que aseguren equidad en la participación política, que es lo que hace falta en este país en este momento. Denuncias, impugnaciones, irregularidades. Aquella protesta de Ricardo Álvarez, no sé si la recuerda, que lo hizo junto a Miguel Pastor, del voto por voto, ahora ya todo el mundo pide voto por voto de todos los partidos. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo de que es importante, y bueno, el mismo Trump también la pedía, ¿no?, voto por voto. Yo creo que es importante que se haga ejercicio de los derechos políticos. Creo de que es importante que los candidatos que se sienten afectados hagan uso de la ley electoral, hagan uso de sus derechos, pero también es importante que estos mensajes que muchos candidatos ahora mismo afectados están haciendo no sea también parte de una agenda para mantenerse vigente, para hacerse la víctima ante el proceso electoral, ante un proceso electoral que posiblemente hayan perdido, ¿no? Hay muchas agendas y no quiero decir que todos se van a comportar de la misma manera. Sin embargo, es claro, ¿no?, de que algunos también candidatos quieren mantenerse vigentes porque saben que la única manera de mantenerse vigentes es declarando fraude sin tener las pruebas, ¿no?, ensuciando la institucionalidad,
porque es lo más fácil hacer en este momento. Sin embargo, yo creo que hay que ser muy sensato, muy moderado, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar el proceso, y este es parte de los resultados de nuestro estudio, hay que recabar las pruebas y la evidencia que demuestre esas inconsistencias y esas alteraciones. Esa es una de las grandes debilidades del derecho electoral nuestro y de la manera como también se presentan impugnaciones. En la gran mayoría de los casos que nosotros hemos encontrado, la argumentación, tanto objetiva como sustantiva, es decir, la parte probatoria como también la argumentación legal, es muy pobre, ¿no? Yo creo que ese va a ser un debate, va a ser un dilema. Sin duda alguna van a haber recursos de apelación que se presenten en el Tribunal de Justicia Electoral, pero acordémonos, los plazos en este momento son fatales, ¿no? No podemos estar extendiendo estos procesos porque para allá el 27 de enero se toma posesión y también el Congreso Nacional tiene que también tomar posesión, ¿no? Los nacionalistas hablan hasta de conteo en la papeleta presidencial. ¿Qué criterio le merece? Bueno, yo creo que los nacionalistas, como la gran parte perdedora, van a hacer este tipo de estrategias, van a querer, de alguna manera, se puede decir, confundir el proceso y los resultados para poner en duda, ¿no?, la legitimidad de las autoridades electas, y es parte de las estrategias políticas, hay que verlo de esa manera. Si no hubiese sido el Partido Nacional, cualquier otro partido perdedor lo hubiese hecho también, ¿no? Entonces, hay que tener esa mentalidad fría, clara, de que son parte de las estrategias que se están dando, parte de una estrategia que busca, ¿no?, generar dudas en la legitimidad de las autoridades electas y además de eso, generar dudas en la misma institucionalidad electoral. Entonces, hay que verlo con esos ojos fríos y, bueno, también el Partido Nacional tiene derecho a proponer y tiene derecho a reclamar. Ahora en la oposición, ese va a ser su papel también, ¿no? También inconsistencias, diferencias y gravedad en cada una de ellas. Ayer los consejeros dijo que van a cumplirles voto por voto si quieren. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo creo que, no sé si usted que tiene más experiencia política, creo que no se ha hecho en la historia del país eso. Nunca. ¿No? Ni creo que sea. Sí. ¿Cuántos votos tendrían que ser? Por ejemplo, ayer yo miraba gente que presentaba actas de otro partido y estaba peleando por su partido. Vaya, para el caso, la gente votó más por libre y la gente votaba por libre. Por eso, Salvador Narrala se fue a libre de su partido y los muchachos y muchachas, señoras y señores, que iban en el partido Salvador de Honduras, el candidato era un desconocido. Entonces esas cosas afectan en la política. Sí. Y por ejemplo, vaya, el caso Rafael Virgilio Padilla. Rafael Virgilio estaba en la posición 8 y pasó a la 5. Entonces, aún así, la polémica, entonces digo yo, ¿dónde está el fraude aquí? Porque habían unos que estaban primero y iban después. Entonces, también la inexperiencia de algunos. Y yo creo de que pueden haber, ¿no?, circunstancias de alteración dolosa, pero también hay problemas técnicos que se están dando y que se están demostrando también, ¿no? Yo creo que es importante también ponerlo en términos relativos, ¿no? No todo es alteración dolosa, hay elementos, ¿no?, que están demostrando que es la manera como el sistema, ¿no?, tomó la cifra en papel y la transcribió o la adoptó a manera digital, ¿no?, que lo hacía el sistema del TREP. Entonces yo creo que más que estar también llamando a fraude, yo creo que lo importante es tener un buen control de calidad, revisar muy bien, ¿no?, la transcripción de papel a digital. Y bueno, yo creo que es parte también, ¿no?, de esta observación que se tiene que hacer. Yo creo que un tema positivo en este, licenciado Valladares, es la cantidad de jóvenes que están pendientes y que están revisando las actas, ¿no? Eso nos demuestra de que están también, no solamente fueron a votar, sino que también están dispuestos a defender ese voto, ¿no? Y eso yo creo que es muy positivo. Creo que esta es una elección aprendida. Le hago una pregunta, ¿usted creía que iba a ir tanto joven a votar o no? La verdad que no. La verdad que a mí me ha sorprendido, yo creo que a todos nos ha sorprendido. Sabíamos que después de la alianza, ¿no?, de la conformación de la alianza, a principios del mes de octubre se había generado, ¿no?, una gran expectativa.
se había consolidado el voto de la oposición, si se puede decir, de un sector de la oposición en un solo proyecto político, pero no creo que divisamos la magnitud de este voto tan masivo, o sea, histórico, ¿no? Nunca en la historia del país se había dado tanta movilización. Creo que ni en los tiempos de la constituyente se movilizó tanta la gente, y eso nos demuestra, ¿no?, de ese relevo generacional que está produciendo el país, ¿no? Sí, porque no había pasado eso y cuando uno iba a los centros de votación, mucha gente se regresó porque me dijo, fíjese que no pude votar, había demasiada gente. Y eso fue muy bueno para el país, es un buen mensaje que mandaron los hondureños. Y lo que usted dice, la conformación de este nuevo Congreso con nuevas figuras, muchos que han estado por años y años en el Congreso no van más, pero ojalá, hay una ventaja y una desventaja, Así ¿verdad? es, así es. Por el desconocimiento de los nuevos y también la ventaja de que llevan tal vez nuevas ideas y no llevan los males del pasado. Sí, eso va a ser muy interesante. Creo de que va a haber también una intención de hacer las cosas bien. Y yo creo que eso va a mandar un mensaje de que va a haber un nuevo tipo de Congreso Nacional. Creo que van a haber muchas nuevas cosas. Yo creo que van a haber acuerdos que se van a cumplir. Creo que van a haber políticos, ¿no?, de los políticos tradicionales que se van a ver en la obligación de cumplir estos nuevos acuerdos. Creo que hay oportunidades de cambiar las reglas del juego, hacer el juego mucho más participativo, menos oscuro, por decirlo, menos corrupción en el Congreso Nacional, más participación de la ciudadanía en el Congreso Nacional, que es siempre un reto y un desafío. El último, o el Congreso Nacional que tenemos ahora, ha sido totalmente hermético. Ha sido un Congreso Nacional realmente que ¿no?, ha demostrado de cuando el poder se concentra, los efectos dañinos que produce, ¿no? Entonces yo creo que ahora que el poder va a estar más, se puede decir, fragmentado y más plural, o puede producir más colaboración, como usted dice, de que va a haber más buenas intenciones, pero también puede producir también que se coopte más fácilmente, ¿no? Y eso creo que dependerá de la madurez de los nuevos políticos que ingresen al Congreso, ¿no? Lo que usted dice, ahora hay diputados del Libre, Partido Nacional, Partido Liberal, ya salió una muchacha del PAC en Cortés, también hay de la Democracia Cristiana, o sea, los otros partidos se va a cumplir, está en la ley, pero cree que se va a cumplir, como aquí todo se puede, que los partidos que no sacan votos los van a eliminar o van a seguir. Yo creo que... ¿Qué fue esa sonrisa? ¿Qué pensó? No, de que la verdad es que yo creo que se van a tener que cumplir la ley. Yo siento que la presión de la población e incluso la presión de los mismos partidos políticos que están en el poder, esta es una manera de no solamente de privilegiar a partidos que no sacan ni un alcalde o un diputado, que es el estándar ahora que la ley electoral establece para mantenerse vigente. Ya no se requiere un mínimo o un porcentaje mínimo de votos, sino lo que se requiere tener para estar vigente como partido es tener un diputado, tener un alcalde, mínimo uno, o haber participado en una alianza política, ¿no? Lo que creo que va a producir es que va a haber mucha presión desde los demás partidos políticos que quedaron, ¿no?, que tienen una cuota de poder, de buscar que se le cancele la inscripción a estos partidos que no lograron tener un alcalde, no lograron tener una diputación. Porque si lo vemos de una perspectiva de derechos, el partido que no logra, ¿no?, un alcalde o un diputado y se le reconoce un derecho, violentaría los derechos de los otros partidos. Y entonces ahí estaríamos hablando de una fuerte violación al derecho político, ¿no?, a los derechos fundamentales que tiene la Constitución de participar y ser electo, ¿no? Entonces yo creo de que bajo un argumento de derechos humanos, bien se puede también presentar, ¿no?, en algún momento recursos contra esas decisiones arbitrarias que puedan tomar de mantener vigente a ciertos partidos políticos. Entonces hay un elemento del derecho político, pero también hay un derecho
humano que hay que respetar, y yo creo de que los partidos que llegan a tener una cuota de poder en este proceso electoral van a hacer ejercicio de ese derecho para sentar precedentes. Yo creo que en este proceso electoral se deben sentar precedentes. Un precedente debe ser el que acabamos de hablar, pero también un precedente de que si hay fraude electoral, si hay delitos electorales, que también se procesen a estas personas, que es otro tema. Sobre eso, ¿cómo hace las investigaciones DPI la Fiscalía? Porque se ha ido ya a presentar denuncias a la Fiscalía, entiendo que es la Fiscalía de Delitos Electorales. Mire, ese es un tema sumamente complejo, porque nosotros también en nuestro esfuerzo se puede decir, de mitigar el conflicto y la violencia que hicimos antes de las elecciones, tuvimos acercamientos con diferentes, se puede decir, entidades públicas. Una de ellas fue la policía, la Dirección de Policía de Investigación. También se habló con el Ministerio Público y hay grandes retos en términos del conocimiento del derecho electoral. Es decir, Honduras, a pesar de tener 11 elecciones consecutivas, nunca ha procesado a ningún candidato o a algún activista o algún líder político por delitos electorales. Nunca ha habido un proceso ni un requerimiento fiscal en este tipo de delitos. Entonces, hay muy poca experiencia en materia de investigación, hay muy poco conocimiento de cómo se fraguan los fraudes desde el sistema, se puede decir, de persecución penal, y hay mucha, se puede decir, dudas de cómo poder tener, se puede decir, prueba, ¿no? Especialmente cuando se están fraguando en el caso de las mesas electorales o las juntas receptoras. Creo que en este momento que se puede decir, alteración de las actas se está dando a nivel central y se está dando en el sistema informático, creo que es más fácil no seguir la huella y la pista a las personas que digitalizan esta información. Es más fácil identificar quién digitalizó el acta, es más fácil identificar quién usó la computadora. Todo esto queda registrado ¿no? en los sistemas informáticos. Me imagino que hay contraseñas que se deben utilizar para ingresar a tabular esta información, y todo esto debe tener, ¿no? una persona que controla todo esto, ¿no? Usted tiene razón, muchas veces he escuchado, he sabido que a candidatos a diputados en internas y en generales, esto es triste, que hay gente, no sé si será por ambición de ganarse unos lempiras, por desconocimiento, pero no saben que tratar de adulterar actas y ayudarle a alguien que no ha salido es un delito grave, porque uno no puede jugar con el voto de cada uno de los hondureños que van a votar. Y hay gente también en esas bodegas que siempre se han prestado eso y ofrecen y piden pisto a cambio de beneficiar a tal o cual diputado o diputada, y eso no es correcto. Yo estoy muy de acuerdo con el licenciado Lester de que debe, y siento así a Rick Simoncada y siento cita también a Ana Paola Hall, y me gustó que Kelvin Aguirre, el presidente del Consejo Nacional Electoral, pidió que los medios fueran serios. Y es cierto. Alguien hizo trascender que se habían robado 5.000 actas. En un medio serio esas cosas no ocurren. Me imagino que fue en las redes sociales, que aguanta con todo. Porque si a mí viene alguien y Raúl, mire que dicen que 5.000... A ver, las pruebas, ¿dónde está? ¿Quién se está declarando eso? Entonces me parece bien. Y me parece que deben ser castigadas las personas que están en eso. Así es. Pero la propuesta también es ciudadanizar. ¿Usted cree de que ciudadanizando todo esto se puede mitigar estos problemas? Creo que sí. Sí, pero, por ejemplo, en otros países, corríjame, estoy equivocado, escogen a los mejores alumnos de las universidades, a buenos maestros, gente respetable, para que esté en la mesa, y estar en una mesa electoral es un honor en otros países. Como antes era un honor en Honduras ser diputado o ser funcionario. Pero como aquí le votan la honra a media humanidad, yo sí estaría de acuerdo que gente escogida por sus méritos, su decencia y su capacidad esté en las mesas electorales y no los partidos políticos. Para que esto no existiera. Es una votación masiva, pero ya los que no salen y están hablando de fraude, entonces buscando justificarse en su pataleo personal, se daña el proceso electoral, sí. Un proceso electoral histórico, y sí me parece que gente
vaya, gente como usted, y puede ir a una mesa, que gente que tenga conciencia social, muchachos buenos estudiantes, universitarios, los de último año de los colegios, que ya tengan 18 años, porque eso es lo que se ocupa también, para que no se dé ese manoseo ni esa venta de credenciales. Sí, yo creo de que ese va a ser un debate que se va a abrir, el de ciudadanizar estos procesos. Creo que es necesario tener el debate. Honduras tenemos, se puede decir, el mote de ser el único país que tiene esta forma de realizar procesos electorales. El resto de los países han logrado, ¿no?, ciudadanizar. Hay procesos donde hay un sorteo, ¿no? Se hace un sorteo, ¿no? Y a través de ese sorteo se escogen a las personas, se llaman, se capacitan, se les da formación, pero también en países, por ejemplo, aquí en El Salvador, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Lo que hacen muchas veces también es que el Consejo Nacional, bueno, allá se llama el Tribunal Supremo Electoral, lo que hace es que les extiende como una especie de constancia. Y esa constancia de esta persona la lleva a su trabajo y le demuestra de que está haciendo una especie de trabajo social, ¿no?, un trabajo de funcionario de función pública, y eso le exime de responsabilidad en su trabajo. De esa manera no pierden el trabajo, de esa manera también le reconocen el sueldo todavía y continúa, ¿no?, la vida privada, si se puede decir, de la persona. Entonces yo creo que hay maneras. Y ahora con este relevo generacional, también esta juventud que está participando, creo que va a haber también un aporte más a este ¿no?, debate de ciudadanizarla. Yo creo que se debe hacer, si se va a ciudadanizar, también se debe hacer de manera gradual. Creo que los cambios en Honduras, siempre que hablamos de cambios, los cambios abruptos en Honduras no son siempre bien digeridos. Creo que se puede hacer de una manera gradual, y de esa manera tener un modelo híbrido donde podemos tener ciudadanos del domicilio. Por ejemplo, yo justamente soy de aquí del domicilio de la Miramontes, voto aquí en la Facultad de Medicina, y sería el sorteo de las personas que están empadronadas en este distrito, si se puede decir así, ¿no? Entonces yo creo que hay maneras, hay países que les ha ido muy bien, hay países que ya se sabe, ¿no?, de que los ciudadanos que están en las mesas o en las juntas son personas comprometidas, son personas que también están haciendo una labor cívica, y esta es parte de contribuir a la democracia, ¿no? Porque muchas veces creemos de que únicamente, y nos han hecho pensar de que únicamente ejercer el sufragio, con eso ya uno contribuye a la democracia, pero hay tantas aristas para contribuir a la democracia de que no podemos dejarlas excluidas y aisladas, ¿no? Sí, aquí está Gilberto Ríos. Opina: buenos días, Raúl. Esa práctica se acabará hasta que se condene a la cárcel a los que le cometieron el delito electoral. Son los gringos los que tienen esa voluntad. Las instituciones nacionales no tienen esa capacidad. Saludos a su invitado. Es una pregunta. No, dice Gilberto, no es pregunta, dice... Es como un argumento, ¿no? Dice, esa práctica se acabará hasta que se condene a la cárcel, lo que estamos hablando, a los que cometieron delito electoral. Son los gringos los que tienen esa voluntad. Las instituciones nacionales no tienen esa capacidad, dice Gilberto. O sea, que debe pasar por el visto bueno de los Estados Unidos. No, entiendo yo que dice Gilberto, que los Estados Unidos sí quiere eso, y que las instituciones locales no tienen esa capacidad. Bueno, yo creo de que, como les dije anteriormente, el delito electoral, no, jamás en la historia se ha investigado delitos electorales de manera, se puede decir, rigurosa, ¿no? En nuestra experiencia, en nuestro trabajo que hicimos de investigación para este estudio, hablamos, ¿no?, con ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral, nos comentaban ellos, ¿no?, las técnicas para cometer fraude en la Junta. Muchas veces, ¿no?, nos hablaban de que se compraban a toda la Junta, ¿no?, a toda la mesa electoral. Nos comentaban también, ¿no?, los diferentes mecanismos justamente de hacer cambios en el acta, ¿no?, y en la manera como se transcribe. Y yo creo de que hay conocimiento, alto conocimiento de cómo hacer fraude. Creo que los partidos políticos conocen, y por eso también es muchas veces la desconfianza de los partidos políticos en las juntas receptoras del voto. Y son los mismos partidos políticos que, más allá de que se investigue estos delitos y estos actos,
de corrupción, porque en realidad son actos de corrupción. Lo importante es que los partidos políticos lleguen a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo de que este tipo de prácticas deben terminar. Y eso no solamente implica cárcel, ¿no? Eso implica también jugar con reglas claras, ¿no? Que creo que eso también es parte de este debate, ¿no? Sí, está don Omar Rivera del FONAP. Omar, buenos días sobre esto y también de los partidos pequeños que a leerlo iba. Buenos días, Omar. Saludos, Raúl, saludos a Lester, un abrazo. Hubiese querido estar ahí, pero mil disculpas. Raúl, mire, dentro, y es algo importante, dentro de la investigación que el FONAC realizó a través de los veedores sociales, también aparecen tres elementos que creo que son importantes destacar. En primer lugar, coincido con Lester, de que el proceso de despartidización de los organismos electorales es un reto importante que hay en el país. Conformar cualquier instancia nacional o local en los distintos niveles con los partidos políticos pues pone a cada uno de ellos a competir para quien atropella al otro, y si alguno de ellos tiene más fortaleza, sale triunfando y puede cometer cualquier tipo de abuso. Miren, 50% de las posiciones que fueron otorgadas como delegados observadores a los partidos denominados pequeños no fueron cubiertas. Es decir, los partidos no pudieron completar los cupos de sus representantes en las juntas receptoras de votos. Y ese es un elemento fundamental porque deja a los otros partidos en condición de atropellar a cualquiera de ellos. Por eso usted ve que la arenga es fuerte, usted ve que el protagonismo en los medios es importante, pero no es compatible en términos del número de impugnaciones que se están presentando. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Los partidos en general no pudieron cubrir esos cupos. Y en el pasado proceso electoral fue igual, inclusive los partidos tradicionales. El otro elemento que es importante, muchos de estos delegados de los partidos no fueron oportunamente calificados. Nosotros tenemos el testimonio a través de nuestras herramientas de recopilación de información que nos indican que cerca de 3/4 partes de las actas que fueron transmitidas, quien en realidad operó el sistema TREP fue el operador técnico y no los secretarios de las juntas receptoras de votos. Es decir, no estaban preparados los partidos políticos ni para hacerse presente en esas instancias, ni para poder operar muchos de los dispositivos tecnológicos que se pusieron a disposición para transmitir. Eso brinda una amplia opción para quien más fortaleza tiene en términos de número de seguidores, de activistas, y en términos de la capacitación que se pudo haber brindado a sus delegados para poderse imponer sobre los demás. En tal sentido, yo creo que no se trata solamente aquí de los intereses de los partidos, sino que atropellando el interés de un partido se atropella también la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Así que el paso hacia la ciudadanización de los organismos electorales es un elemento impostergable. Como le decía Lester, podemos utilizar algún tipo de recurso humano que desde ya tiene superior preparación sobre el resto de los hondureños. Por ejemplo, el caso de los estudiantes universitarios o los estudiantes de escuelas técnicas, creo que ahí hay una oportunidad extraordinaria para poderlos involucrar. Finalmente, por otro lado, creo que este reto que hay para evitar que exista impunidad sobre los delitos electorales pasa por utilizar los distintos medios de registro de los electores.
yo ayer por la noche en una reunión planteaba la necesidad, por ejemplo, Raúl y Lester, de cruzar el registro del lector biométrico de huella digital con el registro del cuadernillo, con el registro de votos emitidos. Eso claramente le va a permitir identificar usted si hubo un aumento sustancial en el número de votos por urna. Y por el otro lado, comparar las actas y el escrutinio realizado en la mesa electoral, lo que fue transmitido y lo que finalmente aparece en los portales del Consejo Nacional Electoral. Si se tiene voluntad, fácilmente se puede identificar a quien cometió ese tipo de transgresión a la ley y castigarlo de forma vehemente. Yo quería subrayar, reitero, esa falencia que hay en esa gran cantidad de partidos políticos que tuvieron la oportunidad de nombrar por lo menos delegados observadores y lamentablemente no lo hicieron. Sí, gracias a don Omar, que es el director ejecutivo del FONAP. ¿Comentarios? Sí, son muy oportunas las recomendaciones. Hay un detallito que nosotros nos dimos cuenta justamente bajo ese pensamiento de que si cruzamos lo que está en el cuadernillo con lo que está en el acta y con lo que ahora está en el dispositivo, es que el CNE cuando se da cuenta, ¿no? Y eso nos lo comentaron los mismos candidatos en las primarias, cuando el CNE se le demuestra de que sí hubo inflación, así en términos coloquiales, en la urna, lo que hace el CNE o cualquier órgano electoral en la historia que ha habido en el país es que proporcionalmente le quita o le deduce se puede decir, ese excedente de votos a cada uno de los candidatos de manera proporcional. Es decir, que no hay, por ejemplo, un castigo en términos de reducir los votos a aquel candidato o a aquel partido político que de alguna manera manipuló las actas o manipuló el proceso del escrutinio. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque también no solamente es cruzar estos controles internos que hay en la Junta Receptora, sino también, ¿no?, que el CNE tenga un criterio claro de cómo se va a penalizar en caso de inflación de votos. Porque esa salida salomónica de reducirle o de descontarle los votos proporcionalmente a todos los candidatos o partidos políticos no es un castigo, simplemente es una manera de emparejar lo que aparece en el cuadernillo con lo que aparece en el acta de cierre. Lo que hizo usted, una salida salomónica, pero no hay un castigo para el delito. No hay un castigo, entonces no, el costo-beneficio sigue siendo, el beneficio sigue siendo mucho más alto que el costo, ¿no? ¿Cuánto es el castigo para alguien que comete delito electoral? Bueno, yo creo que según el nuevo Código Penal son máximo 8 años, ¿no? Máximo 8 años, pero probar, ¿no? Esa es la gran interrogante, probar ese delito es el gran reto. Yo creo que es uno de los delitos más complejos de probar en estos momentos, ¿no? Bien, voy a una pausa y continuamos desde la entrevista esta mañana con Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ACJ. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. La administración estadounidense del presidente demócrata Joe Biden demandó al estado republicano de Texas, al que acusa de rediseñar las circunscripciones electorales con el objetivo de diluir el voto de minorías afroamericanas e hispanas. El Departamento de Justicia demanda al estado de Texas por la violación de la ley federal sobre el derecho al voto, ley vigente desde 1965 tras la gran movilización por los derechos cívicos, según afirmó el fiscal general Merrick Garland en una rueda de prensa. Entre 2010 y 2020, la población en Texas aumentó en 4 millones de personas, de los cuales un 95% pertenecen a minorías.
En virtud de este crecimiento demográfico, Texas ganó 2 nuevos escaños en el Congreso, según lo explicó Vanita Gupta, número 3 del Departamento de Justicia. Sin embargo, las autoridades tejanas rediseñaron en 2021 las circunscripciones de forma que esos 2 nuevos puestos sean ahora elegidos por una mayoría de electores blancos. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos hablando sobre este tema electoral. ¿Ha actuado bien el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades? Creo que ha actuado muy bien a partir de la jornada electoral, ¿no? Creo que antes, los meses anteriores, bueno, era muy criticado nosotros, ¿no? Incluso llamábamos, ¿no?, a que se firmara un acuerdo de paz, que el mismo Consejo convocara ese acuerdo de paz, que salieran a la palestra pública de manera unificada y colegiada, que no estuviesen dando mensajes por Twitter de manera separada. Pero después de la jornada electoral, al momento en que empiezan a dar los resultados electorales, yo creo que días antes de la jornada electoral también se empieza a mostrar, ¿no? Algunos eventos ya salen, ¿no?, los 3 propietarios, y se va viendo, ¿no?, una mejora en la imagen institucional. Cuando no salía aquel BINDE, uno quedaba, ¿va a salir o no va a salir? Bueno, ¿Le pasó eso? Sí, bueno, yo creo que lo que preocupaba era que dijeran mensajes contradictorios, ¿no? Creo que eso era lo que nos preocupaba a todos, porque esa contradicción es lo que producía incertidumbre, ¿no? Y al final, las instituciones son tan fuertes como las personas que las sostienen, ¿no? Entonces teníamos un pleno de consejeros, cada uno por su lado, entonces decíamos, ¿dónde está la institucionalidad en esto, no? Pero creo que al final la madurez, la sensatez y creo que sin duda alguna el pensamiento por Honduras cambió, ¿no? Yo creo que eso es algo que se debe seguir trabajando, se debe seguir reconociendo y esperemos que la Junta Directiva del Congreso Nacional, esperemos que la nueva Corte en algún momento tenga también esa visión, ¿no? Ahora hablemos de un ente que de repente no se le ha dado tanta importancia, no le daban ni dónde irse a ubicar, no le daban presupuesto y ahora es fundamental, en especial para estas personas que están protestando y todos aquellos que tengan razón y tengan las actas y demuestren que han violentado la decisión del pueblo, creo que se les debe hacer justicia. En cambio, los que lo hacen solo por pataleo, porque son nuevos, no conocen bien, pues tienen derecho al pataleo. Pero, ¿qué me dice del Tribunal de Justicia Electoral? Lo importante que es, a partir de este momento, ha sido importante siempre, pero repito, y con conocimiento, ni les daban presupuesto, ni les daban espacio físico, y ahora son fundamentales en estas protestas que hacen candidatos a alcaldes, diputados, regidores. Bueno, y los nacionalistas han pedido hasta revisión en la papeleta presidencial, que ahí sí yo creo que la diferencia, que es enorme, creo que pero es parte también de la política que los partidos, como el Partido Nacional, haga este tipo de acciones para mantener vigente y que su gente se mantenga firmes. Mire, yo creo que lo del Tribunal de Justicia Electoral y lo que se dio en los meses previos, a mí me parece que siempre ha sido, ¿no?, ha sido como un tema positivo el trabajo del tribunal. Es decir, yo los conocí cuando se conformaron, cuando fueron nombrados, y lo primero que nos dijeron fue, tenemos que capacitarnos, y tenemos que capacitar a los profesionales del derecho que van a hacer uso del derecho electoral. Yo creo que a pesar de las limitaciones, a pesar también de que no tienen una ley, ¿no?, propia, creo que hicieron mucho en términos de poder normar el proceso, ¿no? Además de eso, yo creo que hay química dentro del grupo de magistrados y magistradas. Creo que hay un trabajo coordinado. Ha habido también, y no lo podemos desconocer, apoyo de la colaboración, de la cooperación, perdón. Nosotros mismos, ¿no?, desde nuestro espacio, junto con el Centro Carter, trajimos, ¿no?, desde México, trajimos de República Dominicana
jueces también que son, ¿no?, los homólogos de los magistrados que tenemos nosotros, para que también explicaran la experiencia mexicana, la experiencia de República Dominicana, incluso la experiencia tica, que si bien los ticos no tienen este modelo separado que tenemos nosotros, donde tenemos la administración y la justicia electoral, también tienen mucha experiencia en administración de justicia, ¿no? Entonces yo creo que ha habido, ¿no?, esa química que ha tenido el tribunal, ha habido capacitación, a pesar de las limitaciones que han tenido, a pesar de no tener una ley, buscaron, ¿no?, mecanismos supletorios. No es la solución final, creo que también debe haber una ley procesal electoral que sea aprobada en esta nueva legislatura. Y otro elemento que debe ser fundamental, licenciado Valladares, es que en las universidades deben empezar a enseñar derecho electoral. El Colegio de Abogados debería tener también un plan de capacitación a los profesionales del derecho en materia de derecho electoral. Tenemos 40 años de democracia, pero solo tenemos como 2 años de derecho electoral en términos de la aplicación y la administración de justicia electoral. Yo creo que esa es una gran deuda que tiene la clase política. ¿Por qué? Porque, como usted bien lo sabe, ¿no?, las controversias se han solucionado de manera política. Sí. Y yo creo que este proceso electoral también debe ser, ¿no?, ese parteaguas y empezar a aplicar la justicia, ¿no?, porque de eso se trata también, hacer valer derechos, ¿no? Sí, creo que la gente salió a votar por un cambio, por algo diferente, y creo que los vencedores y los vencidos que van a ocupar cargos de elección popular deben recibir ese mensaje del pueblo hondureño, porque es un mensaje claro el que mandó la población. Sí. Sobre eso que usted dice, yo recuerdo que teníamos una clase de moral y cívica en la escuela y en el colegio, pero eso desapareció. Y también es importante esto de, ¿cómo dijo que debería ser la clase? De justicia electoral. De justicia electoral. Sí. Y que el hondureño conozca también. La votación, yo siempre decía aquí, vaya a votar por quien usted quiera, pero vaya a votar, porque considero que eso le daba fortaleza a la democracia hondureña, y que solo de esa manera no iba a haber problemas, porque una votación masiva, ganara quien ganara, no iban a decir que era un fraude o que por un por ciento, y esto creo que el pueblo lo entendió y salió a votar. ¿Qué se parte de ahí, de esta nueva votación? ¿Qué es el futuro de Honduras electoralmente hablando? Aunque le voy a decir, como estamos en Honduras, hay un montón que están reclamando sin mucho sentido. Otros pueda que tengan sentido, pero yo sí siento que, corríjame usted que también analiza la política, en el Partido Nacional un montón de conocidos no salieron. Y en Libre sí salieron los que se pensaba que iban a salir, y como el partido Salvador Narrala se fue para Libre, no sacaron tantos votos como la primera vez. Y los partidos pequeños no sacaron votación como se esperaba. Así es. Y muchos, prácticamente la ley dice que no van a poder continuar. Creo que entonces la elección fue buena para el país y el pueblo se expresó. Ahí cuando las protestas, por ejemplo, Toño Rivera, que va a ir a protestar. Toño sale, pero Toño ya no es el primer votado por el Partido Nacional. Es Jorge Zelaya. Toño, el pueblo nacionalista lo corrió más allá. Y creo que ese es un buen mensaje también, lo que usted dice. Mire, licenciado Valladares, cuando tengamos ya se puede decir, la conformación. La conformación del Congreso, y analicemos no solamente cuántos son nuevos y cuántos son reelectos, ¿no? Veamos también las edades. En el Partido Nacional no solamente es que pierde, sino es que también esa vieja guardia, también el mismo Partido Nacional no le da el voto de confianza. Es decir, el diputado Nájera en Colón, por ejemplo, en El Paraíso creo que también surte también un impacto de relevo. En diferentes departamentos vemos, ¿no? Bueno, en Francisco Morazán lo vemos también, donde esa vieja guardia del Partido Nacional, esos viejos caudillos, también desde la misma estructura del partido, no se les da ese voto de confianza. Es decir, que si lo queremos interpretar más a profundidad, vemos de que el cambio no solamente lo pide la oposición, sino también lo pidió el oficialismo.
Sí, perdón que lo interrumpa. ¿Sabe quién para mí sí fue un buen diputado? Digo, porque ya no sale esta vez. El exrector José Osvaldo Ramos Soto, un hombre conocedor de las leyes, creo yo que en ese Congreso él aportaba. Ya sí. Esta vez el pueblo nacionalista no le ha dado los votos suficientes para que él conforme el Congreso, pero lo que usted dice, ahí hay cambios en los partidos. Bueno, y en el Partido Liberal de Honduras, mi partido, creo que los líderes, no solo Yanni Rosenthal, que es el presidente del partido y el candidato, sino los diputados aquí en Francisco Morazán, fue un desastre la votación para el Partido Liberal, solo salen dos, que es don Mauricio Villeda y está saliendo la señora Clixa Pérez. Y en Cortés sale Katia Crivelli y sale Marlon Lara, un partido liberal que antes de decir Cortés, el Partido Liberal... Era un bastión, ¿no? Bueno, la última vez que el Partido Liberal ganó una elección fue en noviembre del 2005 con José Manuel Zelaya Rosales de candidato a la presidencia del país contra el nacionalista Porfirio Lobo. Esa vez se perdió Francisco Morazán, pero se ganó Puerto Cortés, el departamento Cortés, el Partido Liberal. Y ahora usted ve 2 diputados en Francisco Morazán, 2 diputados en Cortés, pero en el resto del país los liberales sacan diputados en todos lados. Y alcaldes también. Y alcaldes, que es la fuerza, quiere decir que la fuerza del partido se mantiene. Me gustaría que me hablara de eso, pero antes voy a saludar a Carlitos Flores Flay, a Carlitos Reina Flores. Carlitos, un saludo, gracias porque nos estás viendo. ¿Cómo analiza la situación del Partido Liberal? Mire, el Partido Liberal, lo que le decía detrás de cámara, ¿no? Va a ser el partido que va a inclinar la balanza en el Congreso, ¿no? También fue el partido, si lo vemos hace una semana atrás, fue el partido que salió diciendo que reconocía los resultados, los aceptaba y congratulaba a la candidata presidenta electa, ¿no? Entonces yo creo que vemos de que esa tendencia de inclinar la balanza se va mostrando. En el Congreso lo va a inclinar también a través de su participación en la Junta Directiva. Creo que también en los tipos de votaciones que se van a dar. Aquí la diferencia, y creo que el gran reto que va a tener el Partido Liberal, licenciado, y aquí con el respeto, yo sé que lo quiere mucho y está en su sangre, es si el Partido Liberal se puede decir, mantener con esa tónica o al menos esa percepción de que apoya al Partido Nacional. Es maritaje con los cachurecos. Sí, esa percepción. O si, le digo, yo con eso no estoy de acuerdo. Entonces, porque esa es la percepción y yo creo que eso le afectó mucho a nivel del voto, especialmente el voto joven, ¿no? Entonces creo que así como el Partido Nacional tiene que, ¿no?, hacer una reflexión interna y posiblemente hasta una depuración interna, así también el Partido Liberal también va a tener que reflexionar y de alguna manera también regenerarse, ¿no? Como los artistas de pop, ¿no? Que cada CD sacan, es música nueva. Que cantan por ejemplo, con un reggaetonero cantan. Sí, ahora, entonces así van a tener que sacar, en vez de con ranchera, va a tener que sacar ahora con reggaetonero, porque si no, el voto joven, el voto urbano, no lo va a poder captar y va a tener siempre estas alcaldías que son importantes. Estamos hablando del Progreso, Choluteca, Puerto Cortés, que son bastiones, ¿no? Comayagua, que llevan ya 4 o 5 periodos consecutivos y que ya son ganes porque ya hay un electorado cautivo. Son buenos administradores también, no lo vamos a desconocer. Conozco al alcalde de Comayagua, sé de que ha hecho muchas cosas buenas en Comayagua, pero se tiene que, ¿no?, redefinir, se tiene que reinventar, ¿no? Como todo en el marketing, tiene que hacer un rebranding y eso implicará también tener caras nuevas, tener gente nueva y que los viejos, se puede decir, liderazgos del Partido Liberal reconozcan que esa es la ruta que se debe tomar si quieren ganar elecciones. Si quieren mantener una cuota de poder, bienvenidos, se pueden quedar como están ahora. Pero si quieren ganar elecciones van a tener que reinventarse, ¿no? Bueno, el otro día vi un video a Fito Páez cantando con Los Ángeles Azules. Es cierto. Y
y ahora Mar Anthony canta con Maluma. O sea, lo que usted dice. Porque lo que vende, ¿no? Y estamos hablando de marketing político y es eso, empaquetar un producto, ¿no? Sobre esto también está con nosotros don Luis León del Instituto Holandés para la Democracia. Don Luis, el análisis sobre estas protestas de candidatos a diputados, candidatos a alcaldes en los diferentes partidos, la posición del Consejo Nacional Electoral, y luego le pregunto también cómo va a reaccionar el Partido Nacional ante esta derrota bastante fuerte, hablar del Partido Liberal y también del nuevo gobierno, que este sin duda es el momento de la luna de miel, de la esperanza de mucha gente que fue a votar por doña Xiomara, que es ahora la presidenta electa. Pues como hondureño espero que doña Xiomara y su equipo de gente, quien acompañe a gobernar, hagan lo mejor para el país. Don Luis, buenos días. Buenos días, don Raúl, qué gusto saludarle. Buenos días, don Lester Ramírez. Ay, mire, yo creo que este tema de las impugnaciones nos dejan algunos aprendizajes previos. Primero, Raúl, creo que el primer problema que debemos destacar en esto es la Junta Receptora de Votos. Aquí se habló en la reforma electoral que había que sacar a los partidos pequeños, porque los partidos pequeños vendían credenciales, porque los partidos pequeños se prestaban a manipular actas, se prestaban a inflar votos, y entonces había que eliminarlos en una estrategia no muy democrática, porque no había igualdad y equidad en la construcción de la ley, porque se debían quedar los tres partidos mayoritarios, que estos sí eran transparentes. Bueno, aquí está el resultado. La Junta Receptora de Votos no funcionó, y eso se demuestra cuando vemos la cantidad de actas. Se habla de más de 2,000 actas preliminarmente que están adulteradas, que están infladas y que están generando distorsión en el conteo. Eso denota entonces que este trinomio del Partido Nacional Liberal y Libre en las juntas receptoras de votos no es el mejor mecanismo para contar votos. Y ya que estaban ustedes haciendo analogías de cantantes, yo hago una analogía. Aquí este ratón no pudo cuidar el queso y aquí está el primer problema. Para mí es simple. No podemos seguir un proceso electorales en Honduras conformados por partidos políticos en la Junta Receptora de Votos, porque ya es evidente que no hay respeto a la voluntad popular, porque esto sí pasó en diputados. ¿Y por qué no pasó a nivel presidencial? Porque a nivel presidencial fue contundente la votación y no permitió la manipulación. Era muy difícil con un 50%, 52% de diferencia tratar de manipular votos. No obstante, a nivel de diputados, que para empezar el conteo empieza ya en la madrugada, están cansados, están solos, hay una directriz clara de las autoridades de los partidos que les están diciendo a quién beneficiar y a quién no. Era evidente que este tipo de cosas iba a pasar, y en algún momento, Raúl, recuerda que hasta lo hablamos. Si hubiésemos tenido un resultado cerrado a nivel presidencial, también estaríamos en el mismo problema. Entonces yo creo que aquí la Junta Receptora de Votos es el fondo del problema, sumado con los partidos políticos que no se quieren llamar a la transparencia ni al respeto al voto popular. Cuando yo veo candidatos que se ponen 200, 300 votos por encima de lo que han sacado, evidentemente se están autoimponiendo, no están aceptando la voluntad del pueblo hondureño. Y ahora que yo veo discusiones de candidatos de los mismos partidos atacándose entre ellos, pucha, eso denota claramente los intereses políticos que hay y los intereses de mantener una cuota de poder en un Congreso Nacional que muy bien apuntaba Lester. En este punto está 50-50 si el Partido Liberal apoya al Partido Nacional y está en mayoría calificada si el partido, o casi mayoría calificada si el Partido Liberal apoya Libre. Entonces, claro, tener una cuota de poder dentro de este Congreso Nacional para apoyar o obstaculizar al nuevo Poder Ejecutivo es fundamental. Y es evidente que los partidos políticos van a querer incluir a sus mejores cuadros ahí, o por lo menos a los que puedan defender con mayor fuerza los intereses del partido. Entonces yo creo que tenemos un problema de fondo que nace en la ley y que hoy demuestra que la improvisación para aprobar esta ley electoral se ve reflejada en esta lluvia de impugnaciones. Ahora, el Consejo Nacional Electoral hoy inicia un conteo especial. Es la única forma en solventar una crisis de este tipo, ir al voto por voto. Se verificó en 2013
y solventó una crisis en el Partido Nacional. En 2017 se revisaron 1.500 actas al azar, se recontaron votos y al final se eliminó la idea de un fraude, no totalmente, pero por lo menos permitió dar el siguiente paso hacia el seguimiento del gobierno. Entonces, yo creo que esta es la opción, pero es preocupante ver cómo los intereses políticos, los intereses partidarios están de por medio de algo que el pueblo hondureño ya había sido contundente. Así que me parece que nos hace falta en nuestra estructura política muchos valores democráticos y sobre todo mucho respeto a la voluntad popular. Sí, el Partido Liberal me decía hace poco que ese maritaje que se le acusa al Partido Liberal, me decía el licenciado Lester, con el Partido Nacional afecta. Ojo, hablemos de la conformación del Congreso, porque el Partido Liberal tiene más de 20 diputados y en la conformación del Congreso, de repente los nacionalistas se le pueden ir a buscar apoyar a Libre y al Partido Salvador de Honduras o buscar apoyar a juntarse con los liberales. Hay una muchacha del PAP. Y Democracia Cristiana. Y Democracia Cristiana. Va a estar bien interesante esto cuando ya esté la integración total. ¿Qué cree usted va a pasar? También que ha trascendido de que Salvador Narrala estaría proponiendo, de acuerdo al documento que firmaron, y que el expresidente Zelaya no lo ha desconocido en ningún momento, la posibilidad que Narrala proponga quién cree él debe ser el presidente del Congreso, que para todo eso también no solo es la buena intención, también se necesita el cabildeo político y los votos. Recuerdo yo vi en una elección, don Ricardo Maduro, gobierno de don Ricardo Maduro, gana don Ricardo Maduro. Para mí un buen presidente. Don Ricardo quería poner primero a Luis Cosenza. De ahí quería poner a Jorge Ramón Hernández al Cerro. Ya había presentado a Pepe Lobo como ministro de Seguridad, se lo había presentado a los diputados. Y de ahí surge la candidatura de Jorge Carranza. Entonces estaba entre una disputa entre Cosenza, Alcerro, Carranza. Los dos primeros, los tres eran amigos de don Ricardo, pero los dos primeros, don Ricardo prefería a Cosenza y no se pudo. Y de ahí surge Pepe Lobo, a quien ya lo habían presentado como ministro de Seguridad y queda como presidente del Congreso. Eso es lo que pasa. Y entiendo que el ingeniero Narrala ya debe haber platicado con su gente más cercana para que le expliquen todo esto. Porque puede tener la intención de cumplirle a Narrala y poner un diputado del Partido Salvador de Honduras, pero se ocupa todo este tipo de cabildeos para lograr los votos que permitan que alguien acceda a la presidencia del Congreso. Es que creo de que hay que entender de que hay una correlación de fuerzas en el Congreso. Y no solamente es la línea que tira el líder del partido, ¿no? Sino también es qué le ofrece a esas bancadas. Que eso es algo que también debemos comprender. Es decir, la política es de negociación, no es de imposición. Quisiéramos olvidarnos de esa idea de que la política únicamente es de imposición, ¿no? Yo creo que para no olvidarnos de esa idea hay que empezar con pie derecho en este Congreso Nacional y negociar. Y esa negociación posiblemente no sea lo que el ingeniero Salvador Narrala tenga en mente en este momento, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la realidad, pero ese también es parte de saber cómo negociar. Y yo creo que los mensajes, se puede decir, antagónicos, estos mensajes de que no, a mí me prometieron esto y yo lo tengo que cumplir o me lo tienen que cumplir, creo que también no da un buen mensaje de mantener una gobernabilidad en el Congreso Nacional. Yo creo Ayer me decía un exdiputado y exministro, me decía, oíme Raúl, pero ¿cómo Salvador Narrala está diciendo que me tienen que cumplir cuando él decía que no era bueno en el país la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo? Y ahora Narrala, que es uno de los tres designados, está opinando desde el Ejecutivo ya electo hacia lo que va a pasar en el Legislativo. Eso me lo dijo ayer un exministro y exdiputado también, hablándome de este tema electoral. Luis, ¿qué piensa? Mire qué buena visión la que le dieron. La verdad es muy buena la perspectiva. Yo creo, Raúl, que, a ver, usando los números a priori que habían,
no he visto el último actualizado, pero Libre tiene 51 diputados, Salvador de Honduras tiene 12, ahí hacen 63, tal vez 64. PAC y DC hay 2 entre los dos, los liberales tienen 20 y los nacionalistas tienen 40. Si los liberales hicieran mancuerna con los nacionalistas, habrían 60 votos, más los 2 de Democracia Cristiana y 62, más 64, o sea, hay una igualdad en el Congreso Nacional de la República. ¿Por qué es importante mencionar esto? Yo creo que parte de lo que se está viviendo en las impugnaciones es tratar de ponerle un mayor contrapeso a Libertad y Refundación, tratando de subirle números a los partidos otrora oficialistas, ahora de oposición. Pero me parece, Raúl, que este tema del presidente del Congreso Nacional, usted lo ha mencionado muy bien, habrá que explicarle bien al ingeniero Nasralla cómo se elige. Las propuestas salen de las bancadas y la votación sale del Congreso Nacional, y si no hay un cabildeo suficientemente adecuado, es muy difícil que él pueda tener el presidente del Congreso, como pareciera que sugiere que se va a hacer poniéndolo de dedo. Así que dependerá también, insisto, de esa negociación con el Partido Liberal, pues si el Partido Liberal se viene al oficialismo, ahí hay suficiente voto para definir esa área. Pero yo no veo en el Partido Liberal, a ver, yo creo que el Partido Liberal va a tener que ser muy fino en su actuar, sobre todo que el Partido Liberal va en un decrecimiento acelerado y que puede costarle incluso la vida al partido. Entonces, las acciones que el Partido Liberal tome en los próximos 4 años desde el Congreso Nacional de la República serán fundamentales para que lo puedan rescatar o para cerrarlo y que muera. Así que creo que ahí deberá haber un análisis partidario muy fuerte. Creo que Yanni Rosenthal y los diputados deberán de generar una perspectiva clara de a dónde quieren poner al Partido Liberal. Si bien es la tercera fuerza, es una tercera fuerza con mucha diferencia de la segunda. Claro, el voto municipal lo respalda, pero en Honduras se mide la fuerza por el voto presidencial. O sea, a mí me parece que la elección del presidente del Congreso va a ser un tema muy discutido, va a ser un tema que no va a ser rápido, y me atrevo a decir que podremos saber cuál es la perspectiva de este Congreso cuando sea la primera sesión, cuando se abra legislatura. Recordemos que en el actual Congreso, cuando se inició la primera legislatura, ahí en 2018, lo primero que hubo fue una gran guerra en el hemiciclo, y hubieron pancartas, y hubieron cantos, y hubieron un jolgorio que no permitió que se arrancara adecuadamente la legislatura. Habría que ver cómo arranca esta primera convocatoria del Congreso Nacional, y eso nos va a dictar la pauta de lo que podemos esperar. Yo abogo y creo, Raúl, de que este proceso electoral a más de algún político le ha puesto las barbas en remojo, y más de algún político sabe que no puede seguir haciendo la política como la ha venido haciendo, en especial que en Honduras hacemos política como hace 40 años. Así que yo esperaría la suficiente madurez política para sentarse y empezar a construir algo que deberá ser construido por todos y todas. Ahí nadie llevará la voz cantante, ahí todos tendrán que dialogar, y esperemos que ese diálogo vaya conforme a las grandes necesidades que tiene Honduras, sobre todo a respaldar algunas cosas que vengan del Ejecutivo y que le permita al pueblo hondureño empezar a tener resultados rápidos. Pero sí es preocupante pensar que las decisiones van a ser arbitrarias, porque en la conformación que vemos de ese Congreso Nacional no es posible. Voy a ir con Kimberly Espinosa en este momento. El Consejo Nacional Electoral está iniciando el recuento especial de votos para aclarar las inconsistencias de oficio y las impugnaciones. El proceso será voto por voto, marca por marca, y habrá 52 juntas de verificación. Los partidos políticos tendrán representación para garantizar la transparencia. Kimberly, adelante. Vemos, aquí vemos los militares. Esto es en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infoque, entiendo. Pero esto es importante. De verdad que lo está haciendo bien las autoridades del Consejo Nacional Electoral.
Hoy empieza ese recuento especial de votos. Ayer terminaba el poder impugnar, ¿no? Así es. No, y eso es lo que se espera, ¿no? Que la institucionalidad responda. Vemos que está haciendo su trabajo y eso es lo que queremos, pues, de que se haga esto a la luz pública, se tengan los observadores, se tengan los partidos, los candidatos que están interesados y de esta manera se disipan cualquier duda, ¿no? 52 juntas de verificación. ¿Y cuántas personas van a estar en cada uno de los escrutinios especiales? Un secretario, un escrutador y un presidente. O sea, se monta igual que una junta receptora de votos. Se cuentan los votos y se llena un acta nueva. ¿Y estos son siempre nombrados por los partidos? Sí, es igual. Tripartidista, sí. De hecho, quienes están haciendo el escrutinio y quienes han estado trabajando es 1/3 de cada partido político mayoritario. Así se hizo también en primaria. Y creo que es también algo que deberíamos corregir a futuro. Si el Consejo Nacional Electoral va a estar contratando personas que no sean activistas de partidos. ¿Ahí dónde está? Porque parte de las denuncias, Raúl, recordará que también los digitadores estaban inflando votos, claro, porque son miembros de partidos. Entonces, si los tenés adentro, también te pueden generar un problema. ¿Y los observadores internacionales van a estar ahí, Luis? Sí, va a estar abierto a los observadores y a los partidos. Y lo único que yo creo que no deberíamos manejar es este tema del sistema de cámaras, porque al final, aunque se quiera ver como transparente, tú solo ves gente ahí moviéndose, no sabes lo que está pasando. Creo que debería estar abierto no solo observadores nacionales e internacionales acreditados. Yo creo que el pueblo hondureño debería ir, un ciudadano con su nuevo documento de identificación y decir yo quiero ver qué está pasando. Sobre eso que dice Luis, deme el nombre si aquí es que tiene. No he visto ahí en CNN que la gente pasa ahí. Sobre eso que dice Luis, ayer escuché a Kelvin Aguirre, que es el comisionado presidente del Consejo Nacional Electoral, que eso iba a ser transmitido por Canal 8 en directo y pasó la vez pasada, recuerden, en la elección anterior y todos los canales nos pegábamos esa señal y va a ser lo mismo. Voy, Kimberly, adelante. Así es, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, a los panelistas y también a los televidentes de la entrevista. Estamos ubicados aquí en el centro logístico del Consejo Nacional Electoral, donde en breves instantes los consejeros estarán inaugurando la sala de escrutinio especial para comenzar el recuento voto por voto y marca por marca, como han mencionado los consejeros, de estas actas que tienen inconsistencias. Son al menos 2.500 juntas receptoras de votos que mantienen ciertas inconsistencias, según lo han manifestado las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Se hará una breve inauguración de la sala aquí en el centro logístico del Consejo Electoral en breves instantes. Ya está la presencia aquí del consejero Kelvin Aguirre y también de la consejera Rixi Moncada, a la espera de la consejera Ana Paola Hall, para poder comenzar con este escrutinio de voto por voto y marca por marca, así como lo han demandado muchos de los... Bueno, en este instante podemos apreciar, Juan, ya vienen las autoridades del Consejo Electoral, quienes van a dar por inaugurado ya esta sala de escrutinio especial, tal y como han demandado varios de los candidatos a diputados y también en algunas alcaldías que han presentado algunas anomalías, según lo han manifestado los afectados. Esto viene desde las juntas receptoras de votos, según lo han manifestado algunos sectores, y por ende debe de ciudadanizarse las mismas y así evitar la más manipulación de la voluntad popular. En breves instantes aquí ya está la presencia del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que dará por inaugurado ya esta sala de escrutinio especial de al menos 2.500 juntas receptoras de votos. Vemos también aquí al titular de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, quien también están como parte de las Fuerzas Armadas resguardando cada una de las maletas electorales, como se dio desde la distribución del material electoral hace unos días. Estarán más de 50 personas de los partidos políticos cuidando o haciendo este cotejo nuevamente de los votos en los lugares o departamentos que hay denuncias de algunas
irregularidades, denuncias que también ya han llegado hacia la Fiscalía, según han dado a conocer la portavoz Lorena Calix. Vamos a escuchar todo lo que está aconteciendo y el motivo del encuentro aquí de las Fuerzas Armadas y también el pleno del Consejo Electoral. Este día cumplimos una misión muy importante y es la recepción de la última maleta electoral procedente del departamento de Olancho. De las 18.293 maletas electorales que se distribuyeron a nivel nacional este día, recibimos la última y para ello vamos a hacer un acto muy importante. En este momento, el custodio de transporte del Consejo Nacional Electoral, José Luis Guerrero, toma la maleta electoral para poder hacer entrega de la misma al general de división de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Tito Livio Moreno, quien a su vez toma la maleta y se le entregará a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, específicamente al consejero presidente de este ente electoral, el abogado Kelvin Aguirre. Un aplauso, por favor. Un trabajo arduo de muchas instituciones y gracias a las Fuerzas Armadas por este esfuerzo y a los demás que han participado en este proceso tan importante para el país. El abogado Kelvin Aguirre toma la maleta electoral y la entrega a los codirectores electorales, específicamente a Blanca Laínez, quienes a su vez la ingresan al Centro Logístico Electoral. Un aplauso, por favor, porque esto es algo muy importante para toda la nación. A ustedes también les logramos invitar, por favor, ingresemos al Centro Logístico Electoral para proceder con el otro evento de suma importancia. A nuestro pleno de consejeros, por favor, les rogamos puedan ingresar. Bueno, vamos aquí hacia el ingreso de la Junta Receptora de Votos, donde se hará el escrutinio especial. Estamos aquí a la espera que nos den el ingreso para poder llevar detalle a detalle en torno a este escrutinio especial que se llevará a cabo en el Centro Logístico del Consejo Nacional Electoral. Están pasando en este instante los consejeros y posteriormente ya será el ingreso de la prensa para poder llevar detalle minuto a minuto en torno a la inauguración de esta sala de escrutinio especial. Como repetimos, son al menos 2.500 juntas receptoras de votos que serán abiertas nuevamente y contada cada una de las marcas en el nivel electivo de diputados y también de alcaldías que han presentado impugnaciones, plazo que se venció el día de ayer a eso de las 11:59 de la noche. Bueno, vamos a ingresar de forma ordenada. Compañero, ordename, hombre. Continuamos aquí. Logístico, ya son 50 las personas de los partidos políticos para poder comenzar con el día especial. Darle las palabras al abogado Kelvin Aguirre sobre esa recepción de la última maleta electoral que se constituye un acto muy importante para toda la nación. Medios de comunicación pueden acomodarse. Bien, mantenemos un poco de silencio, por favor. Sobre la recepción de la última maleta electoral de las 18.200. Escuchar las palabras del consejero presidente del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Para este Consejo Nacional Electoral, el día de hoy es histórico. Nos sentimos muy honrados de estar acá con las Fuerzas Armadas de Honduras, que definitivamente queremos destacar ese éxito
de este proceso de elecciones histórico, transparente, confiable, de los más participativos en los últimos 20 años. Y estos factores, como es la transparencia y la confianza que se demostró con esa participación masiva en las urnas del pueblo hondureño, se debe gracias a esa gran labor que ha realizado las Fuerzas Armadas de Honduras, con todo ese transporte, con toda esa logística que pudo que nosotros pudiéramos realizar este proceso de elecciones con éxito general. Así que nosotros queremos destacar fuerte aplauso esa gran labor logística de transporte, de custodia de todo el material electoral, y hemos recibido esta última maleta electoral donde ustedes han cuidado esa voluntad soberana del pueblo hondureño que es sagrada. Así que, general, misión cumplida y muchas gracias, y te voy a ceder la palabra a usted. Gracias, señor presidente. Buenos días a todo el pueblo hondureño y a todos los que estamos presentes en este centro logístico electoral. Primero, dar gracias a Dios porque nos ha permitido llevar a cabo todas estas tareas, todas estas misiones que Fuerzas Armadas tiene, y ha sido un gran trabajo en equipo hecho con el Consejo Nacional Electoral. Queremos destacar el profesionalismo, la entrega, el amor a Honduras de los 3 concejales y de todo su equipo de trabajo del CNE. Se ha demostrado una vez más que los hondureños somos capaces de hacer las cosas bien, de hacer las cosas en ley, transparentes y profesionales. Así que este es un gran ejemplo para Honduras. Confiemos en la institucionalidad. Confiemos en que la gente que conforma el CNE está haciendo un trabajo transparente y en ley. Fuerzas Armadas estén en apoyo total a ustedes hasta la declaratoria de elecciones. Y vamos a estar presentes para resguardar siempre todas las actividades que el CNE está haciendo en los últimos actividades que tienen pendientes realizar, para que al final todo el pueblo hondureño esté tranquilo, todo el pueblo hondureño esté en paz y conforme con haber llevado a cabo un proceso electoral, como dijimos por inicio, ejemplar para los hondureños, ejemplar para la región y para el mundo. Creo que este ha sido un proceso cívico en que el pueblo hondureño ha mostrado al mundo su deseo de vivir en paz y tranquilidad y que las cosas se hagan en ley. Así que, señora y señor concejal, de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los comandantes, del señor jefe del Estado del Conjunto y de todos los soldados que conformamos esta institución, mujeres y hombres al servicio del país, queremos felicitarlos por este trabajo espectacular que ustedes han hecho. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, está interesante una plática que teníamos. Dígame, ha trascendido de que se están haciendo nombramientos de última hora en el gobierno y se me está informando también que algunas licitaciones se quieren hacer. ¿Qué piensa de eso? Bueno, eso sabemos de que si se hacen nombramientos sin la asignación presupuestaria, es decir, sin tener el dinero ahí asignado para estos nombramientos, cualquier persona, ¿no? Cualquier autoridad, cualquier ministro o ministra puede ser susceptible de un proceso penal por abuso de autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado. A nosotros también nos han informado eso, ¿no? De que algunos ministros están recibiendo presión de la misma estructura del Partido Nacional, ¿no? Más de 15,000 puestos quieren
quieren otorgar en algunas secretarías grandes. Eso hay que tenerle mucho cuidado, porque justamente el Fondo Monetario Internacional también ha dicho de que la situación hondureña no es tan positiva que digamos para estar gastando en recurso humano en este momento, ¿no? Entonces yo creo que eso preocupa. El tema de las licitaciones también, ¿no? Yo creo de que cualquier licitación, especialmente cualquier proceso de contratación directa en este momento, también debe ser investigado y debe en cualquier momento también debe ser conocido por el público, ¿no? Y el otro elemento que creo que hay que llamar la atención es cualquier movida que se pueda hacer en el Congreso Nacional, es decir, cualquier sesión que ahora las hacen virtuales para aprobar legislación para garantizar, ¿no?, impunidad o para garantizar también algunos beneficios y privilegios para ciertos sectores. Yo creo que este momento, que ya estamos, se puede decir, en un proceso de transición, es sumamente peligroso hacer este tipo de decisiones, justamente porque la población le ha dado un voto de confianza a las nuevas autoridades electas y ha castigado, ¿no?, al oficialismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones, ¿no? Luis, ¿qué piensa de eso, de nombramientos de última hora, licitaciones a matacaballo, multimillonarias? Para el caso ya trasciende una posible, que están buscando hacer una licitación para lo que son los activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que los informes que tenemos es que no habían hecho dicha licitación y ahora están corriendo a hacerla. Luis. Sí, nosotros también nos hemos dado cuenta de un montón de casos, incluso estos contratos, Raúl, estos nombramientos se están dando de institución a institución, por citar un ejemplo. Hay personas que están por contrato en el Instituto de la Propiedad y los están llamando de la Comisión de Banca y Seguros para darles allá un nombramiento. Yo creo que es una irresponsabilidad política. Evidentemente, el partido en gobierno no tenía presupuestado perder y, claro, debe garantizar cierto nivel de compromiso, especialmente con los activistas, y tratar de evitar de que en un cambio de gobierno haya un despido masivo. Pero creo que si no se cumplen los procedimientos que ya están estipulados en la ley, creo que se puede incurrir en alguna acción administrativa de sanción a quienes estén haciendo esto. Yo lo que creo es que al final deberá mostrarse el Partido Nacional no solamente como un buen perdedor, sino también como un administrador que no quiere dejar mayores problemas que le sigan cargando peso. Yo recuerdo el último foro que estuvimos con doña Julieta, ella hacía una mención muy clara de cómo la gente ve al Partido Nacional, especialmente los jóvenes, y cómo lo van a ver los próximos años. Si ellos cierran su gobierno haciendo este tipo de cosas, va a ser un agravante aún mayor para la intención de voto para las siguientes elecciones. Y me parece muy irresponsable, me parece fuera de lugar, teniendo en cuenta que Honduras tiene un presupuesto muy inflado de 300,000 millones, de los cuales solo 90,000 a 100,000 millones son de impuestos, lo demás es deuda externa, 16,000 millones de dólares de deuda externa. Yo creo que no se debe jugar con la estabilidad económica endeble que tenemos, de hecho no tenemos estabilidad, y me parece que los partidos políticos se rehúsan de alguna manera a entender que ya no pueden tomar decisiones arbitrarias. Y creo que es parte de lo que se mencionaba hace un rato en el programa, era cómo los partidos políticos empiezan a evolucionar, deben cambiar, deben modernizarse, deben entender la política desde otra perspectiva, más allá que del poder, sino de servicio social y ciudadano. Así que me parece muy irresponsable, Raúl, y creo que estas cosas no deberían estarse dando. Ahora tampoco sorprende, ¿no? Es algo que evidentemente pasa. Recordaremos cuando el bipartidismo entraba un liberal, salía un nacionalista y viceversa. Habían barridas en el gobierno. Y a diferencia de aquellas etapas, esta es la primera vez en que una gran cantidad de los funcionarios públicos tienen 12 años en su cargo. Ya han acumulado un pasivo laboral significativo y también eso repercutirá en el impacto económico del próximo gobierno. Si usted quiere despedir a toda esa gente, ¿de dónde va a financiar ese dinero?
Así que me parece que hay que ser muy mesurados, me parece irresponsable estar haciendo ese tipo de nombramiento, pero tampoco sorpresivo. Sí, otro punto, ayer el profesor Esponda, que era candidato de Libertad y Refundación, estaba denunciando que quieren sacar los fondos del Instituto de Prevención, del INPREMA, para inyectarlos en el aeropuerto, ¿no? Sí, y mire, a mí me fueron a contar otra también, donde se están dando, se puede decir, nombramientos retroactivos, ¿no? Para cumplir los 6 meses previos, y de esa manera las prestaciones son calculadas en función a los últimos 6 meses. Entonces yo creo de que yo creo que el Partido Libertad y Refundación está hablando de hacer una auditoría, pero yo creo de que también parte de la transición va a ser revisar, ¿no?, estas últimas contrataciones de último momento, porque se dieron también situaciones donde se dieron ascensos, se dieron mejoras salariales de los últimos 6 meses de manera retroactiva. O sea, se ha dado muchas irregularidades para beneficiar a las clientelas, para beneficiar a los amigos políticos y para beneficiar también a, ¿no?, miembros del partido oficialista, ¿no? Esto no es nuevo. Sabemos de que esta ha sido una práctica también consuetudinaria, pero hoy en día que tenemos acceso a información, que los medios de comunicación también difunden ese tipo de información y que también tenemos un fenómeno muy interesante, que los mismos empleados públicos denuncian este tipo de arbitrariedades, ¿no? A nosotros, ¿no?, empleados públicos de las diferentes instituciones nos dicen, mira, está pasando esto, ¿qué va a suceder? Está pasando esto en salud, en educación, en el Tribunal de Cuentas también, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que tomar medidas y espero que el nuevo gobierno también haga una revisión exhaustiva de ese tipo de movidas que se están dando a última hora, ¿no? Sí, sobre eso que dice Luis, ¿cómo va a ser el gobierno? Aquí también Víctor Valladares, más adelante, la empresa privada recomienda al gobierno renegociar la deuda interna. Mucha gente que tiene 12 años de no tener un empleo en la administración pública aspira a un cargo en la administración pública. Mucha gente de libre, gente que cree que va a tener una opción en el gobierno. ¿Cómo va a ser las finanzas del Estado para poder pagar esas prestaciones? Primero con Luis y luego con Lester. Yo no creo que haya una gran capacidad de pago de prestaciones, Raúl. Y yo creo que esa es parte de la evaluación que deberá hacer el nuevo Ejecutivo, especialmente que, aunque han hablado de que van a cerrar, yo vi una noticia que iban a cerrar cerca de 90 oficinas del Estado, no sé, que están hasta en duplicidad. Eso representa un costo para el país. Entonces, las finanzas públicas son finanzas no solamente deterioradas, sino que están en números rojos alarmantes. Y yo siempre digo, a ver, cuando uno administra su casa, por ejemplo, y tienes 3 tarjetas de crédito y estás endeudado hasta donde ya no, y te están llamando que te van a embargar, que te van a quitar el salario, que tienes que hacer un arreglo de pagos, terminas renegociando tu deuda y haciendo un plan y te socas la faja, te olvidas del cine, de los zapatos, de la ropa, del viaje y empiezas a pagar, y cuando pagas quedas libre y ya puedes hacer mejores cosas. Yo creo que Honduras debe transitar con una lógica de ese tipo. Honduras está demasiado endeudado. La ley define que puedes endeudar hasta el 40% del Producto Interno Bruto. Hoy tenemos cerca del 60% del Producto Interno Bruto endeudado. Muy difícilmente se puede hacer responsable de la alta carga que lleva el país. Así que a mí me parece que habrán que tomarse decisiones sobre quiénes deberán quedarse, personas que tengan un aprendizaje y una capacidad demostrada en esa evaluación. Libertad y Refundación debe cumplirle a sus activistas y evidentemente la gente por contrato serán los primeros en salir y entrarán otros por contrato de Libertad y Refundación. Pero a mí me parece que no estamos en condiciones de un despido masivo, y de ahí sí lo ve uno desde el otro lado, ¿no? Toda esta gente que ha estado tantos años fungiendo como funcionarios públicos salen a un mercado laboral casi inexistente. Es muy difícil conseguir un trabajo en Honduras. Entonces, claro, meter un indicador de desempleo tan alto de manera inmediata, si no te lo compensa la recontratación o los contratos nuevos,
es bastante complejo. Yo aspiraría primero, antes de tomar esas decisiones, a hacer una evaluación fiscal. Y yo confío mucho, por ejemplo, en las visiones que pueda dar Hugo Noé Pino, por ejemplo, en ese gobierno, que formaba parte del grupo promotor del diálogo fiscal. Yo creo que por ahí es donde debe empezarse. El arrancar despidiendo gente y contratando va a ser caótico para las finanzas inexistentes del país, aunque se hable de readecuar el presupuesto de 2022, aunque hay algunas líneas de donde se puede sacar, por ejemplo, de los casi 9.000 millones de lempiras que reciben las Fuerzas Armadas y casi los 7.000 millones que recibe la Policía Nacional, no estoy tan seguro que lo mutilen al 50%. Es decir, no puedes tomar decisiones tan abruptas de entrada. Así que a mí me parece que habrá que esperar. Entiendo a los funcionarios públicos, hay mucha preocupación en los empleados públicos, nos vamos a ir, qué va a pasar, pero bueno, hay que tener paciencia. Yo creo que este gobierno, lo dije la vez anterior, Raúl, no debe correr. Si corres te tropiezas en un país que tiene mucha piedra en el camino. Así que hay que ir despacio. Yo confío que la presidenta Castro y su equipo sabrán tomar algunas decisiones oportunas de entrada, porque Honduras está en una situación muy compleja. Muchas gracias, muy gentil, don Luis León, por haber participado esta mañana del Instituto Holandés para la Democracia. Gracias, Luis, muy gentil. Un placer, Raúl. Saludos, Lester. Chao. Gracias. Lester, ¿conclusiones? Bueno, yo creo de que todos estamos optimistas, todos estamos muy expectantes de lo que va a ser este nuevo gobierno, este nuevo Congreso, estos nuevos liderazgos políticos. Creo que hay que darles el voto de confianza, pero también no darles un cheque en blanco, no darles carta abierta para hacer lo que quieran. Yo creo que la gran lección que hemos aprendido en los últimos 12 años es que no podemos permitir la concentración del poder, no podemos permitir que la corrupción sea la regla general, y por ende tenemos que siempre controlar el poder, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Todos nosotros necesitamos control. Usted, me imagino con su esposa, con sus hijos, ¿no? Es controlado, pero usted también los controla. No, igual, lo que dijo ahí Luis, la gente se dispara con 3 tarjetas de crédito, o sea, todo el mundo todos necesitamos control. Y el Estado necesita un control. Y los políticos, que son los que le hemos dado, ¿no? la confianza a través de nuestro voto, también es parte del control que nosotros como ciudadanos, como electorado, le tenemos que dar. Y el primer control es el control ético, es decir, tienen que comportarse a la altura, tienen que demostrar que son líderes, que tienen que demostrar de que están en esos puestos de toma de decisión porque saben hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí tiene que venir nuestra labor como medio de comunicación, como organizaciones de sociedad civil, como sector privado, como academia, ¿no? El control es muy importante, y yo creo que si le damos esa confianza, pero si le damos ese control también y les imponemos, ¿no? Limitantes al poder, creo que vamos a tener un buen gobierno y un buen Congreso Nacional estos próximos 4 años. Sabemos que no van a poder resolver los grandes problemas estructurales que hay en el país. Sabemos de que la pobreza no se va a desaparecer de la noche a la mañana. Sabemos que la corrupción tampoco se va a erradicar. Sin embargo, ¿no? Estos son los primeros pasos que creo que debemos ir tomando, ¿no? Estos son procesos de largo plazo, la población lo debe entender también. No hay una varita mágica para generar empleo, pero lo que sí hay un trabajo es para generar la estabilidad política, para tener, ¿no? inversiones de largo plazo, tener la seguridad jurídica para tener negocios que puedan manejarse, ¿no? dentro del marco de la ley. Y eso es lo que creo que queremos, ¿no? Queremos empezar, queremos cambiar de trayectoria de país, y necesitamos que el país en sí contribuya, no solamente Libre o el PSH o Pino o cualquier otro partido político, sino esto tiene que ser, ¿no? una contribución de todos. Así como fuimos a votar, así tenemos que seguir apostándole a Honduras, ¿no? Sí, muchas gracias, licenciado. A la orden, perdón, licenciado Valladares, perdón. Gracias. Quiero saludar a mis colegas de Radio América, la voz informativa del pueblo, y Radio América cumple 73 años. Quiero saludar a Mauricio Ortega, a Rodolfo Colindres, a Lesma Morazán, a Marcos Durón, a Henry Marvin Cabrera, a todo el equipo de la América, grandes figuras que han pasado por ahí también, como Luis Edgardo La Escopeta Vallejo, que hoy está viajando a México a la graduación de una de sus nietas. A toda la familia de la América, felicidades por sus 73 años
de servirle al pueblo hondureño. Vamos con un rápido resumen noticioso. Bien, la empresa privada le está recomendando al nuevo gobierno renegociar la deuda interna. Buenos días y a usted y a los televidentes de la entrevista. Y es que los miembros de este Consejo Técnico del nuevo gobierno que asumirá a finales de enero en el país han hablado de renegociar la deuda pública del Estado. Estamos hablando de la deuda interna y externa. ¿Cuál es la opinión de la empresa privada? A continuación, escuchamos al ingeniero Rafael Medina. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de la capital. Sí, efectivamente, hemos visto en las noticias de que hay intenciones de reperfilar la deuda de Honduras a un plazo más largo, con tasas de interés más bajas, lo que liberaría el flujo de caja del Estado para poder afrontar sus obligaciones y dedicar mayores recursos a la inversión en infraestructura. Y reitero el tema de inversión en infraestructura de diverso tipo y que no sea utilizado para el gasto corriente. Creo que es una buena idea. Lo que se ha hecho es algo que harían un financista serio y responsable en una empresa, y el Estado hay que manejarlo como tal. Si bien tiene un sentido social, tenemos que continuar con una mejora en la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Era lo manifestado por el ingeniero Rafael Medina respecto a este tema de la deuda del Estado, misma que de acuerdo a cifras oficiales ya supera los 16.000 millones de dólares. Yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Se reporta accidente de tránsito en las cercanías del campo Parada Marte. Al menos hay 5 heridos. Voy en vivo con René Amaya. Lamentable. Recuerden, los accidentes de tránsito es la segunda causa de muerte de los hondureños. No entendemos. ¿Qué pasó, René? Adelante. Bien, buenos días, Raúl. Efectivamente, pues mire usted a través de estas imágenes cómo quedó esta unidad del transporte urbano y un camioncito que venía del lado de Mateo hacia el centro de la ciudad, y este bus de la ruta urbana que corre del Carrizal hacia la Universidad La Sosa. Pues usted puede ver las imágenes, venía exceso de velocidad, es lo que ha dicho el propietario del camioncito. El policía le dio pasada, dice don Oscar Maldonado, y al final el exceso de velocidad de esta unidad del transporte urbano pues se lo llevó de un solo hasta sacarlo de esta mediana. Aquí está don Oscar Maldonado, a ver si podemos platicar con él para que nos dé su propio relato qué fue lo que ocurrió. Don Oscar, que estamos en vivo, disculpe, ¿cómo fueron los hechos? Cuénteme, don Oscar, ¿cómo ocurrieron los hechos? No, yo venía del Carrizal, hice el alto allí, y ya la gente de policía me dio el pase. Cuando ya había cruzado el bulevar, sentí el macanazo del bus que venía a exceso de velocidad por la acera. Sí. ¿Usted venía de dónde? Yo venía del Carrizal. ¿Y iba? A hacer un viaje al Pedregal. El policía, dice usted, le dio la pasada. Sí, ya, sí. ¿Y usted no salió golpeado ni nada? Como no, salí golpeado, pero... Sí. Ahí también, ¿usted venía solito? Yo venía solo, Sí. Venía. Las personas que salieron golpeadas, heridas... Eso no. Sí. ¿Venían en el bus? Venían en el bus, sí. Bueno, en este preciso momento, bueno, muchas gracias, don Oscar, el conductor de este camioncito, Raúl, y ve usted cómo quedó completamente destruido, al igual que esta unidad que está siendo ya levantada por una de las grúas que tiene la Policía Nacional a través de la Dirección de Viabilidad y Transporte, y que va a ser trasladado a uno de los planteles aquí en la ciudad capital. Completamente destruido a la unidad, al igual que este pequeño bus de trabajo, como decía don Oscar, que trasladaba a hacer sus labores. Esto es lo que ha ocurrido. Los 5 personas que resultaron heridas pues fueron trasladadas también al hospital escuela donde están siendo atendidos, Raúl. Buenos días.